请看以赛亚书20章。 Veamos Isaías capítulo 20. 以赛亚书20章 Isaías capítulo 20, 第1节到第6节。 versículos 1 a 6. 以赛亚书20章第1节。 Isaías capítulo 20, versículo 1. 亚述王撒尔根打发他尔探到雅什图的那年，他尔探就攻打雅什图，将城攻取。第2节。 2. 那时，神晓谕亚摩斯的儿子以赛亚说：“你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。”以赛亚就这样做，露身赤脚行走。第3节。 3. 神说：“我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走3年，作为关乎埃及和古时的预兆奇迹。”第4节。 4. 照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古时人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。第5节。 5. 以色列人必因所仰望的古时，所夸耀的埃及惊惶羞愧。第6节。 6. 那时，这沿海一带的居民必说：“看哪，我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃亡求救的，不过是如此，我们怎能逃脱呢？”阿们。 Amén. 这一段是以赛亚先知对当年埃及所说的预言。 Este pasaje bíblico es la profecía que pronunció el profeta Isaías al reino de Asiria, 提到埃及人将要被亚述俘虏。 al reino de Egipto, y menciona que Egipto será destruido por Asiria. 那神为了要表明这个预言的真实性， Dios, para testificar la veracidad de esta profecía, 更为了让以色列百姓能够很具体的了解了， y para que los israelitas pudieran comprender en qué consistía esta profecía, 神要以赛亚先知做象征的动作。 Dios quiso que el profeta Isaías hiciera algunos actos simbólicos. 打扮成俘虏的样子， Él quiso que él se disfrazara de un rehén. 露身赤脚行走3年。 Tenía que caminar con pies descalzos y desnudo por 3 años. 目的就是要警告以色列百姓， Esto es para poder advertirle y amonestar a los israelitas 千万不可以投靠埃及， que ellos nunca deberían apoyarse en 免得 Egipto, 跟埃及一起蒙羞了。 porque si no ellos sufrirán vergüenza al igual que Egipto. 今天下午我们就继续用这一段圣经做主题，一起来学习。 Esta tarde nosotros vamos a seguir utilizando este pasaje para un aprendizaje mutuo. 上个礼拜6下午，我们已经先从历史的角度来了解， El sábado pasado nosotros estudiamos este pasaje desde la perspectiva histórica 我们发现以色列百姓跟埃及亲近的结果都不好。 y vimos que no fue bueno el resultado del acercamiento que tuvo Israel con Egipto. 包括亚伯拉罕、雅各在内， Esto incluye a Abraham y a Jacob. 只有以撒不下埃及，反而得到神很大的祝福。 El único que recibió bendiciones por no haber descendido a Egipto fue Isaac. 尤其是后来以色列百姓在埃及做奴隶啊， Especialmente cuando los israelitas estuvieron como esclavos en Egipto 做苦工有430年之久， y se quedaron allí por 430 años 差一点就被灭种了。 y por poco esta etnia judía era destruida. 还好神怜悯他们， Pero gracias a la misericordia de Dios, 借着摩西行神迹拯救他们出埃及。 Dios utilizó la mano de Moisés para sacarlos de Egipto. 因此，神要以色列百姓记住在埃及所受的痛苦， Es por eso que Dios quiere que el pueblo de Israel recuerde cuáles son los sufrimientos por los que pasaron en la tierra de Egipto. 感念神拯救他们出埃及的大恩典啊！ Y también quiere que ellos recuerden la gracia y la bendición de Dios por haberlos sacado de Egipto. 所以，神不希望以色列百姓再一次留恋埃及。 Así que a Dios no le gustaría que los israelitas siguieran pensando en Egipto. 更不希望他们回到埃及去了。 Tampoco le gustaría que ellos volvieran a Egipto. 只可惜人很软弱啊， Sin embargo, el hombre es débil.
以色列百姓在旷野路上一遇到困难，第一个想到的就是回埃及去。 Ante el primer obstáculo que los israelitas se toparon en el desierto, ellos pensaron en regresar a Egipto. 以至于惹神生气了， Esto provocó la ira de Dios 最后几乎全部死在旷野。 y casi todo el pueblo de Israel que salió de Egipto murió en el desierto. 那么后来到了西西家王的时代了， Y en la época del rey Ezequías, 面对强敌亚述的威胁， cuando tenían como enemigo principal al reino de Asiria, 当时很多人又想要回埃及， hubo muchos israelitas que quisieron volver a Egipto nuevamente. 想去投靠埃及， Querían apoyarse en este gran reino. 连西西家王都心动了。 Y hasta el propio rey de Israel tuvo este pensamiento. 那神不忍心看以色列百姓历史重演了， Pero Dios no quería que esta historia se repita. 所以特别要以赛亚先知传警告 Así que mandó al profeta Isaías para que los amonestara. 希望以色列百姓能够了解真正问题在哪里。 Y Dios quería que a través de las palabras del profeta los israelitas pudieran comprender en qué consistía el problema. 然后对症下药，再一次回转归向神。 Y el fin, el objetivo de Dios era que ellos pudieran volver nuevamente hacia Dios. 这样才能够得救了 Solamente así ellos podían salvarse. 啊！还好西西家王在最紧要的关头及时回头， Gracias a Dios el rey Ezequías pudo recapacitar en el momento más crítico 哎，结果真的蒙神拯救了。 y obtuvieron la ayuda de Dios. 那这个历史的事迹带给我们一个很好的信息啊， Este hecho histórico nos da un mensaje muy importante. 告诉我们不管在什么样的环境底下，都要专心仰赖神。 Nos dice que no importa bajo qué circunstancia nos encontramos, nosotros debemos confiar plenamente en Dios. 千万不可以想要投靠埃及哦。 No debemos pensar en confiar en Egipto. 对我们今天来说，就是千万不要想依靠这个世界哦。 Es decir, que no debemos confiar en el mundo. 这是我们今天在信仰生活上非常重要的一件事情 Esto es algo muy importante que debemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana 啊，关乎我们将来能不能得救啊。 y también en nuestra vida espiritual porque esto concierne a nuestra salvación. 那今天下午我们来谈谈第二点，就是有关这个教训的应用。 Hoy a la tarde nosotros vamos a tratar sobre las enseñanzas y cómo ponerlas en práctica. 到底我们要怎么样把这个道理应用在现在实际的信仰生活当中呢？ Es decir, cómo nosotros podemos poner en práctica estas verdades que hemos recibido en nuestra vida cotidiana. 或许我们可以从两个不同的角度来学习。 Tal vez nosotros podamos tratarlos desde dos puntos de vista. 第一个 El primer punto de vista 是从信仰生活的角度来说， es desde la perspectiva de la creencia. 第二个 El segundo punto de vista 是从建设神国的角度来看。 es desde la perspectiva de la construcción del reino de Dios. 那在谈到这两个问题之前，首先我们来看两段圣经。 Antes de tratar sobre estas dos cuestiones, nosotros vamos a leer algunos pasajes bíblicos. 请看创世纪15章， Veamos Génesis capítulo 15. 创世纪15章 Génesis capítulo 15, 12节， versículo 12. 请看创世纪15章12节， Génesis capítulo 15, versículo 12. 15章12节， 15, 12. 日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了，忽然有惊人的大黑暗落在他身上。13节， 13. 神对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居于别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们400年。”当年神应许要将迦南地赐给亚伯拉罕为业。 En ese momento Dios le había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán como herencia. 那当时神用献祭来跟亚伯拉罕立约。 Y ellos establecieron un pacto a través de un sacrificio y de una ofrenda. 就在日落的时候， Justo en la puesta del sol, 亚伯拉罕睡着了， Abraham se durmió. 忽然有惊人的大黑暗落在他身上了。 Y entonces le sobrevino una grande oscuridad. 这是一种不好的兆头。 Esto es una mala señal.
神要指示亚伯拉罕， Dios quería indicarle a Abraham lo siguiente, 说他的后裔必寄居在别人之地，受苦400年。 le dijo que su descendencia morará en tierra ajena y será esclavizada por 400 años. 那这个地方就是指埃及啊。 Y esta tierra ajena se refería 所以 a 在 Egipto. 在圣经里面，埃及代表寄居之地哦。 Así que nosotros podemos ver que en la Biblia Egipto simboliza una tierra ajena 更代表为奴之地的， y también simboliza la tierra de esclavitud 象征黑暗的世界。 y representa el mundo en oscuridad. 再请看启示录， Veamos ahora Apocalipsis. 请看启示录11章 Apocalipsis capítulo 11, 第8节， versículo 8. 请看启示录11章第8节Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. ，11章的第8节。 Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. 他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处啊。后来使徒约翰在拔摩海岛看见异象， Luego el apóstol Juan vio una visión en una isla. 他看到有2个见证人为主传道， En esa visión vio a 2 testigos predicando el Evangelio de Dios 后来被杀了。 y que luego fueron mártires. 他们的尸首倒在一座大城的街上， Sus cadáveres estaban en las calles de una ciudad grande. 那这座城按照灵意叫做所多玛， Y según el significado espiritual, esta ciudad se llamaba Sodoma, 又叫做埃及， también se llamaba Egipto, 这就是主耶稣被钉十字架的地方啊。 que es el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. 那很明显，这也是指着罪恶的世界说的。 Con esto podemos ver claramente que estos 2 lugares representan al mundo pecaminoso. 可见圣经所谓的埃及，对我们今天的信徒来说，其实就是在指末世罪恶的世界。 Así que en realidad el lugar Egipto para nosotros hoy en día representa este mundo pecaminoso. 哎，今天我们受洗归入了真教会， Nosotros al ser bautizados y al pertenecer a la verdadera iglesia de Jesús, 从属灵的角度来看，就是出了埃及。 desde el punto de vista espiritual, cumpliendo con todos estos pasos, nosotros estamos saliendo de Egipto 进入迦南， y estamos entrando a la tierra de Canaán. 进到神的教会来。 Estamos entrando a la iglesia de Dios. 因此，今天如果我们从这个属灵的观点来看， Así que si vemos esto desde el punto de vista espiritual, 到底要怎么样才叫做不投靠埃及呢？ ¿qué es en verdad no apoyarse o no confiar en Egipto? 那么又为什么说不可以投靠埃及呢？ ¿Y por qué no debemos confiar en Egipto? 好，我们先来谈第一点， Ahora vamos a dar las razones 从信仰生活的角度来说， desde el punto de vista de la creencia. 请看《生命记》， Veamos primero Deuteronomio. 请看《生命记》第11章 Deuteronomio capítulo 11, 第10节，《 versículo 10. 生命记》11章第10节， Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. 《生命记》11章的10节， 11:10. 你要进去得为业的那地，本不像你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样。11节， 11. 你们要过去得为业的那地，乃是有山有谷，雨水滋润之地。12节， 12. 是主你的神所眷顾的，从岁首到年终，主你的神的眼目时常看顾那地啦。当年摩西还在旷野的时候， Cuando Moisés todavía estaba en el desierto, 他就很清楚地告诉以色列百姓了， le dijo claramente al pueblo de Israel 说埃及地跟迦南地是完全不一样的。 que la tierra de Egipto es totalmente distinta a la tierra de Canaán. 在埃及地生活要看人呢、 Viviendo en Egipto uno debía ver qué hacían los 靠 hombres. 人的力量啦， Debían confiar en el hombre. 所以必须用脚踏水车来浇灌菜园，才能生存下去。 Así que ellos debían esforzarse para regar el huerto de hortaliza para poder seguir viviendo. 因为那是被咒诅的地方啊， Porque la tierra de Egipto era un lugar maldito. 常常有神的震怒在里头啊。
Y la ira de Dios siempre operaba sobre esta tierra, 就好像亚当犯罪的时候被神咒诅那样啊。 tal como le sucedió a Adán cuando fue maldecido por Dios. 请看创世纪 Veamos Génesis 第3章， capítulo 3. 创世纪第3章 Génesis capítulo 3, 17节， versículo 17. 创世纪第3章的17节， Génesis capítulo 3, versículo 17. 3章17节。 3:17. 又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。”18节， 18. 地必给你长出荆棘和棘藜来，你也要吃田间的菜蔬。19节，你19. 必汗流满面，才能糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土啊。亚当犯罪以后被神咒诅了， Luego de que Adán hubiese pecado, fue maldito por Dios. 所以他从此以后必须汗流满面才能糊口。 Así que a partir de ese momento deberá trabajar duramente para poder abastecerse. 他这种人生所夸口的是什么？ ¿Y de qué se puede jactar este tipo de vida? 就是劳苦， Es solamente el dolor y el esfuerzo, 就是愁烦， es solamente la preocupación, 然后转眼成空。 y luego todo es vanidad. 那迦南地就完全不一样哦， Pero distinto es estar en la tierra de Canaán. 在迦南地生活是要看神的， En la tierra de Canaán uno vive confiando en Dios, 靠神的恩典呐、 vive confiando en la gracia de Dios. 迦南地有山有谷， En la tierra de Canaán hay montañas y hay valles, 有雨水，有神的看顾， hay lluvias y hay protección de Dios. 所以只要以色列百姓能够遵守神的诫命， Así que solamente si los israelitas hubieran 肯尽心尽性的来侍奉神啊， obedecido a Dios y servido a Dios, 那神会按时降下秋雨春雨来， entonces Dios iba a hacer descender lluvias a tiempo. 意思就是神会看顾养活他们的。 Esto quiere decir que Dios los iba a proteger y a cuidar. 那么这种人生又是什么？ ¿Y qué tipo de vida es esta vida? 这种人生有喜乐， En este tipo de vida, la gente tiene alegría, 有依靠， tiene confianza, 没有忧虑， no tiene preocupación. 真的完全不一样。 Es totalmente distinta a la vida que la gente lleva en la tierra de 这 Egipto. 是以色列百姓出埃及进迦南以后，首先必须要有最实际的信仰生活体验。 Y este tipo de experiencias son las primeras experiencias que los israelitas debían tener una vez pisado la tierra de Canaán. 很可惜的是，我们看到以色列百姓进迦南以后，他们在这方面的体验好像不多。 Sin embargo, según los registros de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta de que los israelitas no tuvieron demasiadas experiencias en este sentido. 为什么？ ¿Por qué? 因为他们没有切实遵守神的诫命嘛， Porque ellos no obedecieron al pie de la letra las órdenes de Dios. 也没有尽心尽性在侍奉神， Tampoco sirvieron de todo corazón a su Dios, 反倒是去侍奉偶像啊， sino que fueron y adoraron a los ídolos, 就像埃及人一样。 tal como lo hicieron los egipcios. 所以神才向以色列百姓发怒， Es por eso que Dios se airó contra el pueblo de Israel, 使天闭塞不下雨， hizo que no descendiera lluvias del cielo 并且兴起外邦来攻击他们， y también levantó a naciones extranjeras para atacarlos. 让他们落在患难痛苦当中。 De esta manera los israelitas se sumergieron en sufrimientos y en dolores. 因此，如果以色列百姓在这种情况底下，不但不反省自己，找出原因，反而想去投靠埃及的话， Si bajo estas circunstancias adversas los israelitas no se arrepienten y no vuelven hacia Dios y quieren confiar en Egipto, 请问这样合理吗？ entonces nos podemos preguntar si esto es lógico. 这岂不是罪上还加罪嘛？ No es lógico, sino que es sumar pecado tras pecado. 啊，那今天我们也一样。 Lo mismo pasa y lo mismo sucede con nosotros hoy en día. 今天我们信耶稣了， Hoy nosotros, al creer en Cristo, 请问我们在信仰生活当中有没有这样的体验呢？ preguntémonos si nosotros hemos tenido este tipo de experiencias en nuestra vida cotidiana. 我们的生活是在看人呢，还是在看神呢？ ¿Nosotros vivimos confiando en los hombres o confiando en Dios? 请看马太福音， Veamos Mateo. 马太福音第6章， Mateo capítulo 6.
马太福音第6章 Mateo capítulo 6, 31节。 versículo 31. 马太福音第6章31节。 Mateo capítulo 6, versículo 31. 31节。 31. 所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么。32节。 32. 这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。33节。 33. 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们呐。主耶稣也曾经亲自应许我们， Jesús también nos prometió personalmente 只要我们懂得先求神的国和神的义的， que si nosotros procuramos primero el reino y la justicia de Dios, 那么我们生活所需要的东西，神会看顾啊。 entonces todo lo que nosotros vayamos a necesitar en nuestra vida cotidiana, Dios lo proveerá. 我们不必为明天忧虑， Nosotros no debemos preocuparnos por el futuro. 这不是理论哦， Esto no es teoría, 这是实际的生活。 esto es vida cotidiana. 这是我们信主的人跟没有信主的人很不一样的地方。 Esto es lo que nos diferencia de las personas que no creen en Cristo. 可惜我们看到今天我们有一些信徒，在这一方面好像跟那个没有信主的人好像一样啦。 Sin embargo, hoy en día podemos ver algunos creyentes que en este aspecto actúan igual que las personas que no creen en Dios. 有时候我们真的是本末倒置哦， Muchas veces nosotros invertimos el orden de las cosas. 总认为我要努力让我的生活没有问题，然后我才来侍奉神。 Muchas veces pensamos que nosotros debemos esforzarnos en este mundo para tener una buena vida y luego servir a Dios. 我才来做圣工，我才奉献。 Y luego trabajar en la iglesia y luego ofrendar. 请问我们这个做法是不是证明我们正在投靠埃及吗？ Pero preguntémonos si haciendo esto no estamos confiando en Egipto. 如果真的是这样的话， Si es así, 那请问我们这一辈子，甚至于到主耶稣再临，有可能侍奉神吗？ si es así, entonces preguntémonos si hasta la llegada, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo tendríamos oportunidad para servir a Dios. 真的很难哦， Realmente es muy difícil 因为魔鬼绝对不会给我们机会的。 porque el demonio no nos dará esa oportunidad. 再过来，当我们遇到困难的时候， Y cuando nosotros nos encontramos con algunas dificultades, 请问我们的反应又是什么呢？ preguntémonos cuál es nuestra reacción. 我们有没有自我检讨呢？ Preguntémonos si nosotros nos analizamos a nosotros mismos. 啊，检讨自己到底有没有遵守主耶稣的教训啊？ Preguntémonos si nosotros hemos guardado las enseñanzas del Señor Jesucristo. 有没有先求神的国跟神的义呢？ Preguntémonos si nosotros hemos procurado primero el reino y la justicia de Dios. 如果没有，所以惹主耶稣的生气啦。 Si nosotros no hemos cumplido con todas estas cosas, entonces hemos provocado la ira de Dios. 今天才会这个样子啊！ Y es por eso que tenemos esta consecuencia. 请问我们有没有认真反省过？ Preguntémonos si nosotros alguna vez hemos reflexionado 有没 sobre 有 todo 再一次 esto. 想要回转归向神？ Y si nosotros hemos tenido el pensamiento de querer volver nuevamente hacia Dios. 还是只想用自己的一切所有的再投进去埃及里面？ O lo que nosotros quisimos fue volver nuevamente con todas nuestras fuerzas a Egipto. 就像那个赌博一样，再一次把所有的钱都赌下去。 Tal como en una apuesta, que queremos volver a invertir todo nuestro dinero en el juego. 想尽办法去打拼啊！ Y queremos usar todas nuestras fuerzas y nuestras ideas para luchar en este mundo. 希望能够在埃及闯出一条出路来， Y tener algún tipo de éxito en Egipto. 然后自以为好。 Y creernos buenos. 如果真的是这样的话， Si nosotros pensamos esto, 请问这不是投靠埃及又是什么呢？ esto no es otra cosa que confiar en Egipto. 可见我们有时候真的常常忘记，在迦南地的生活应该跟埃及地的生活是不一样的啦。
Es por eso que muchas veces nos olvidamos de que vivir en la tierra de Canaán en realidad debería ser distinto a la vida que uno llevaría en la tierra de Egipto. 有时候我们真的忘记了，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。 Nosotros muchas veces nos olvidamos que en realidad el hombre no vive del alimento, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. 或许是因为我们今天的生活压力真的太大， Tal vez nosotros tengamos mucha presión 以至于我们常常忘记投靠埃及的结局是什么。 y esto hace que nosotros nos olvidemos de las consecuencias de confiar en Egipto. 我们忘记投靠埃及的结果会跟埃及一样啊！ Nosotros nos olvidamos de que confiando en Egipto terminaremos igual que Egipto. 埃及将要灭亡， Egipto será destruido 投靠他的要跟他一起灭亡。 y las personas que confían en él y se apoyan en él también serán destruidos conjuntamente. 因为其实神已经准备要刑罚埃及了， Porque Dios ya ha preparado el castigo para Egipto. 今天神正要刑罚这个罪恶的世界哦。 Y Dios hoy en día está preparando para castigar a este mundo. 请问我们看见了吗？ Preguntémonos si lo hemos visto. 如果我们真的看见， Si nosotros lo hemos percibido, 那么我们为什么还要投靠埃及？ entonces ¿por qué seguimos confiando en Egipto? 这不是很矛盾吗？ ¿Esto no es contradictorio? 因此，以赛亚先知的预言不单单只是警告当时的以色列百姓， Así que esta profecía del profeta Isaías no solamente es para amonestar a los israelitas de ese momento, 今天更要提醒我们这些末世的真信徒。 sino que hoy en día también amonesta a los verdaderos creyentes de los fines de los tiempos. 希望我们在这一方面应该有所警觉才对啦。 Espero que todos podamos estar precavidos. 今天一个真正属灵的人的信仰生活， La vida de la vida espiritual de un verdadero creyente 应该是有依靠、有盼望。 debe estar acompañado de confianza y de esperanza. 应该是没有忧虑、有喜乐的生活， Debe ser una vida sin preocupaciones y una vida alegre. 这才是真的出埃及进迦南啊。 Esto es realmente salir de Egipto y entrar a la tierra de Canaán. 在台湾有一个弟兄啊， En Taiwán nosotros tenemos un hermano 他原来是卖粽子的， que él vendía un tipo de comida, 但是他对神 Típica 很有 China 他对神很有信心啊。 pero él confiaba mucho en Dios. 他从慕道开始就守安息日， A partir de que empezó a ser oyente en nuestra iglesia, guardó el día de reposo. 他觉得我既然要信神，我当然要倚靠神啊。 Para él, si él iba a creer en Dios, entonces debía confiar en 那 Dios. 神真的祝福他。 Y Dios lo bendijo. 他虽然是开一个小小的餐馆， A pesar de que solamente tenía un pequeño restaurante, 他生意越做越好。 su negocio le iba cada vez mejor. 他后来又卖当归鸭，卖鸭肉。 Después, además de esa comida a base de arroz típica de Taiwán, vendió también carne de pato. 那他那个店是租来的， El local era alquilado 生意很不错。 y le iba bien. 那做生意不错，有时候是一个诱惑。 A veces, cuando el negocio va bien, es una tentación para nosotros. 第一个，关起来店如果关起来，那可能客人跑掉了。 Porque nosotros seguramente pensaríamos, si cerramos el local, entonces tal vez nuestra clientela se va a otro local. 第二个，生意这么好，关一天损失很多。 Y también nos preocuparíamos por lo siguiente, si cerramos un día nuestro local, entonces vamos a perder oportunidad de ganar más plata. 第三个，生意关起来，房租还是要照付。 Además, nosotros pensamos que si nosotros cerramos el local, vamos a tener que pagar el alquiler de todas maneras. 所以很多人这样3点一算他就没有办法守安息日。 Las personas que consideran estas tres desventajas no pueden guardar el día de reposo. 但是这位弟兄很有信心， Sin embargo, este hermano nuestro tenía mucha fe. 他认为反正我靠神啊， Él dijo, yo confío en Dios 不是靠自己啊， y no confío en mí mismo. 我不能像那些没有信神的人一样。 Yo no puedo ser igual que los gentiles. 所以他不管怎么样，星期六就是关店。 Así que no importa qué le suceda, los sábados cierra el negocio. 那有一年冬天冬至啊，就是冬至要进冬，
那个台湾呢、这一天都是在吃当归鸭。 Un día, en el día que empezaba la estación de invierno, en Taiwán tienen la costumbre de comer carne de pato. 那很不凑巧，那一年的冬至刚好是星期六。 Y justamente en ese año, este día, cayó un sábado. 这是卖冬归鸭的好日子哦。 Y era el día óptimo para vender carne de pato. 他的邻居都是在开这个店哦。 Sus vecinos tenían el mismo negocio. 这个邻居常常看礼拜六不关，但是他的生意还是很好啊。 Los vecinos veían que este hermano nuestro cerraba el negocio todos los sábados, pero sin embargo le iba bien en los días restantes. 所以他的邻居就在看说，今年冬至又是星期六，看他开不开。 Así que los vecinos apostaron para ver si él abriría el local este año que este día que empezaba la estación de invierno era un sábado. 结果他还是没开哦。 Pero él no abrió su local. 没有想到第二天，哇，很多客人客满了。 Pero al segundo día su local se llenó de gente. 客人说昨天来了，你的店没开啊，关着啊，我们都回家了。 Sus clientes le dijeron, ayer vinimos, pero vimos tu local cerrado, así que nos volvimos todos para casa. 他说啊，原来才想到说今天星期六，没有想到冬至刚好星期六。 Y recién ahí se acordó de que ayer fue el día del inicio del invierno. 他就笑笑问客人说：“那旁边都有开，你们怎么不去吃呢？” Entonces le preguntó a sus clientes, pero mis vecinos abrieron sus locales, ¿por qué no fueron a comprar carne de pato allí? 那客人说：“我也不知道啊，因为我在这里吃习惯了。” Y los clientes dijeron, no se me había ocurrido esa opción. 所以连邻居都很佩服，说：“哎呀，这种人的信仰真的是虔诚啊！” Así que luego de este hecho, los vecinos dijeron que él era un cristiano muy devoto. 后来呢，给他取一个绰号，就叫做星期六。 Así que le dieron un apodo que era sábado, 因为他星期六都不开。 porque él nunca abría su local los sábados. 结果他有吃亏嘛？ Pero vemos que él no sufrió ninguna 没有 pérdida. 神祝福他生意越做越好。 Al contrario, Dios lo bendijo y le fue cada vez mejor en su negocio. 那原来他就想买这个房东的这个店面呐。 Él tenía la idea desde un principio de comprar este local al propietario. 当时价钱蛮高的。 En ese momento el precio de plaza era bastante alto. 比如说了他原先开的价钱说好30万，我跟你买。 Él al principio le había dado, por ejemplo, le había dicho al propietario que se lo compraría a 300,000 pesos, 这是比喻了哈。 por ejemplo. 房东说不行，我要卖40万。 Pero el propietario dijo, no, solamente te lo vendo a 400,000. 想40万我买不起啊。 Pero él dijo que no podía con esa, no llegaba a juntar esa plata. 所以就没买了。 Así que no compró el local. 结果没有想到有一天房东自己来找他了， Pero un día el propietario vino a buscarlo 说我这个房子卖给你， y le dijo, yo te vendo este local. 价钱多少？ ¿Cuál es el precio? Le preguntó a nuestro hermano. 只要25万。 Le dijo, 250,000. 怎么很奇怪啊？他问房东为什么？ ¿Por qué tan barato? Le preguntó nuestro hermano. 房东说因为昨天晚上做一个梦， El propietario le dijo, porque ayer a la noche tuve un sueño. 梦见你信的那个耶稣跟我讲， Soñé que el Jesús en que vos crees me dijo 叫我房子一定要卖给你， que tengo que venderte esta propiedad. 然后我给你一栋更大的。 Y entonces yo te daré otra propiedad más grande. 结果就这样卖给他。 Y así se lo vendió. 这不是天上掉下来的吗？ Esto no es regalo del cielo. 他自己怎么想都没想到。 Él nunca hubiera imaginado este final. 后来隔壁教会有一位弟兄也跟他一样，卖粽子跟当归鸭的。 Él tenía otro amigo de la iglesia que también tenía el mismo negocio que él. 生意一直做不好。
pero a este hermano no le iba bien. 有一天就来请教他说：“你什么秘方、什么配方，怎么能生意这么好？告诉我啊！” Así que una vez vino y le preguntó si tenía algún secreto para que le vaya tan bien en su negocio. 我告诉你一个最重要的秘方，就是守安息日。 Entonces este hermano que le va bien le dijo, mi secreto es guardar el día de reposo. 结果这个弟兄真的照做。 Entonces este amigo suyo empezó a guardar el día de reposo 后来也蒙神祝福了。 y luego fue bendecido por Dios 这个弟兄后来还安立做执事。 y fue impuesto como diácono. 因此，我们今天真正属灵人的信仰生活是有依靠的。 Así que las personas que nosotros que creemos en Dios, nosotros tenemos en quién confiar 是有喜乐的， y tenemos alegría. 是跟那些没有信神的人不一样的。 Nosotros somos distintos a las personas que no creen en Dios. 第二个， Segundo, 我们从建设神国的角度来看， desde la segunda perspectiva, que es la perspectiva de la construcción del reino de Dios. 请看《申命记》17章， Veamos Deuteronomio capítulo 17. 《申命记》17章 Deuteronomio capítulo 17, 14节， versículo 14. 《申命记》17章14节， Deuteronomio 17, 14. 17章14节。 14. 到了主你的神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说我要立王治理我，像四围的国一样，15节， 15. 你总要立主你的神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一个人，不可立你弟兄以外的人为王，16节。 16. 只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。因神曾吩咐你们说，不可再回那条路去。他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪，也不可为自己多积金银啊。当摩西要离世之前， Antes de que Moisés muriera, 他很严肃地吩咐以色列百姓另外一件很重要的事， le dio unas instrucciones muy importantes al pueblo de Israel, 就是当他们进入迦南地以后啊， que es que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, 如果想要立王建设一个国家， si ellos tienen la idea de poner un rey sobre su reino, 必须明白这是属神的国，跟一般人的国不一样的。 deben comprender que este reino judío pertenecía a Dios y era distinto a los reinos extranjeros. 所以王一定要自己的弟兄来当， Así que el rey debía ser un hermano de entre ellos, 不可以让外人来当王。 no podía ser un extranjero. 而这个国王要特别注意几件事： Y además este rey debía seguir ciertas instrucciones. 第一个，不可以为自己加添马匹来巩固势力； Primero, el rey no podía aumentar para sí caballos para estabilizar su poder. 第二个，不可以为自己多立妃嫔来放纵情欲； Segundo, no podía tomar muchas mujeres para sí para perderse en la concupiscencia. 第三个，不可以为自己多积金银贪图享乐； Tercero, no podía amontonar oro para sí para disfrutar de la vida. 这一些都是一般国王容易犯的毛病。 Estos 3 puntos son los 3 puntos débiles de cualquier rey. 但是在神的国里面，当王必须要谨慎自己啊。 Sin embargo, para ser rey en el reino de Dios, este rey debía poder abstenerse. 这些道理相信大家都懂。 Yo estoy seguro de que todos comprenden esta verdad. 但是其中有一项值得提出来的，就是在16节的下半句哦。 Pero nosotros vamos a hacer hincapié en lo que dice en la segunda parte del versículo 16. 说也不可使百姓回埃及去，为了加添马匹。 Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. 因为神曾吩咐说，不可再回那条路去。 Porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por ese camino. 关于这一点有2种解释哦。 Este versículo tiene 2 explicaciones. 第一个解释就是不可以将以色列百姓当作奴仆去交换埃及的马匹。 La primera explicación es que este rey no debía
intercambiar, intercambiar personas del pueblo de Israel por caballos de Egipto. 第二个引申来说，就是不可以为了增加国力跟埃及结盟。 La segunda explicación es no poder hacer ningún tipo de pacto con Egipto para aumentar su propio poder. 那么不管哪一种解释，它的宗旨都是不可以投靠埃及。 Estas dos explicaciones tienen un punto en común que es no confiar en Egipto, 因为这是走回头路啊， porque esto es volver al mismo camino. 没有错。表面上看来，埃及给人的感觉是文明进步的， Es verdad que en la apariencia Egipto es una civilización avanzada. 马匹多， Tenía muchos caballos, 武力强。 tenía mucho ejército, 但是我们不要忘记，埃及就是因为夸口这一些，所以才敢不认神。 pero no nos olvidemos que es justamente a causa de estas dos cosas que el pueblo de Egipto no reconocía a Dios 他才敢自高自大、任意妄为啊！ y se jactaba y hacía lo que quería. 那么今天神好不容易把以色列百姓拯救出埃及了， Y ahora que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, 一方面是要让以色列百姓脱离埃及的辖制， por un lado quería liberar a los israelitas del poder y del gobierno de los egipcios, 那另一方面也是为了避免以色列百姓跟埃及走同样灭亡的路线啊。 y por otro lado Dios quería evitar que el pueblo de Israel siguiera por el mismo camino de destrucción que los egipcios. 那么，如果以色列王为了加添马匹，让百姓回埃及了， Pero si el rey de Israel, a causa de querer aumentar sus caballos, deja que su pueblo vuelva a Egipto, 那就等于叫百姓走回头路去送死啊！ entonces estaría alentando al pueblo de Israel a volver por el mismo camino de destrucción. 同时也表示自己承认自己所敬拜的神比不上埃及啊！ Y además estaría reconociendo que el Dios que él adora no es comparable con el poderío de Egipto. 这当然就是神所憎恶的啊。 Y esto es lo que detesta Dios. 很可惜，历史告诉我们， Pero lamentablemente la historia nos dice otra cosa. 后来以色列百姓让神很失望， Nos dice que el pueblo de Israel decepcionó a Dios. 每当他们遇到困难的时候，第一个想到的就是埃及。 Cada vez que el pueblo de Israel estaba en dificultades, lo primero en que ellos pensaban era Egipto. 他们想借着埃及的力量来建设神的国度， Ellos querían utilizar el poderío y la autoridad de Egipto para construir el reino de Dios. 其实这是错的。 En realidad esto es un concepto y una idea errónea, 建设神的国只有一个秘诀， porque para construir el reino de Dios solamente hay una clave, 就是敬畏神、遵守神的话， que es temer a Dios y obedecer las palabras de Dios. 这样王位可以稳固， Solo así el rey podrá permanecer en su puesto 这个国家也能够富强。 y el reino en sí podrá ser cada vez más fuerte, 因为这是神的国，不是人的国了。 porque este reino le pertenece a Dios y no a los hombres. 今天同样的道理， Lo mismo pasa hoy en día. 我们说今天神的国在哪里？ Nosotros nos preguntamos siempre dónde está el reino de Dios. 从小的方面来说，主耶稣告诉我们，神的国就在我们心里。 Una vez Jesús nos dijo que el reino de Dios está en nuestros corazones. 请看路加福音17章， Veamos Lucas capítulo 17. 路加福音17章 Lucas capítulo 17. 17章20节， Lucas capítulo 17, versículo 20. 17章20节， 17:20. 法利赛人问神的国几时来到？耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的。”21节， 21. 人也不得说看哪在这里，看哪在那里，因为神的国就在你们的心里呀、神的国就在我们的心里呀、 Acá dice que el reino de Dios está entre nosotros, o sea, en nuestros corazones. 这是从小的方面来说。 Esto es desde un punto de vista más estrecho. 那从大的方面来说呢？ Desde un punto de vista más amplio, 请看以弗所书第2章， veamos Efesios capítulo 2. 请看以弗所书的第2章 Efesios capítulo 2, 19节， versículo 19. 以弗所书2章19节， 2:19. 这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。
从大的方面来说，教会就是神的国。Desde un punto de vista amplio, la iglesia representa el reino de Dios. 可见今天不论是我们的心或者整个教会，都是神的国。 Así que hoy en día, no importa si nos referimos a nuestro corazón o a la iglesia en general, estas dos cosas representan el reino de Dios. 而今天我们每一个人都在神的国中跟基督一同作王。 Y hoy todos nosotros estamos gobernando junto al Señor Jesucristo en su reino. 请看提摩太后书， Veamos 2 de Timoteo, 提摩太后书第2章2 de Timoteo capítulo 2, 11节， versículo 11. 提摩太后书2章11节2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. ，2章11节。 2:11. 有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活。12节， 12. 我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。好，今天我们信主，不但要与主同活。 Nosotros no solamente debemos vivir junto a Cristo, 保罗在这里告诉我们，还要进一步与主一同作王。 sino que acá Pablo nos dice que nosotros debemos dar un paso más y reinar junto a Cristo, 一起来建设神的国。 para poder construir juntos el reino de Dios. 对我们个人来说， Desde el punto de vista personal, 就是要好好灵修自己； nosotros debemos cultivar bien nuestra espiritualidad, 对整体来说， y desde el punto de vista general, 就是要努力建设神的教会。 nosotros debemos esforzarnos para construir la iglesia de Dios. 那么问题是，这个王跟世界上的王不一样哦。 El problema está en que este rey es diferente a los reyes de este mundo, 这个王不属这个世界， porque este rey no pertenece a este mundo. 就好像主耶稣说：“我不属这个世界”一样。 Tal como Jesús dijo que él no pertenecía a este mundo. 所以，这个王绝对不可以为自己来扩张势力的。 Así que este rey no puede expandir su poderío. 这个王更不可以为了增加势力，让个人或者教会走回头路，回到世界去投靠世界。 Y menos puede hacer que su pueblo vuelva al Egipto y vuelva al mundo a causa de querer expandir su poderío. 我们应该要记住哦， Nosotros debemos recordar 过去我们是依靠神的能力才脱离世界的权势的。 que nosotros hemos confiado y nos hemos apoyado en el poder de Dios para poder alejarnos de este mundo 才能够进入神的国度。 y entrar al reino de Dios. 那今天我们要建设神的国，必须要依靠神的能力才能够完成的。 Y hoy nosotros, si queremos construir el reino de Dios, entonces debemos también confiar en su poder. 请看撒迦利亚书， Veamos Zacarías, 旧约圣经撒迦利亚书 Zacarías del Antiguo Testamento, 第4章， capítulo 4. 撒迦利亚书第4章 Zacarías capítulo 4, 第6节， versículo 6. 旧约圣经撒迦利亚书第4章的第6节， Zacarías capítulo 4, versículo 6. 他对我说：“这是神指示所罗巴伯的。万军之神说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事啊！”当年神指示所罗巴伯怎么样重建圣殿呢？ En ese momento, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Zorobabel para reconstruir el templo de Dios? 只有一个秘诀， Solamente le dio una indicación, 就是必须依靠神的灵，方能成事。 que es confiar en el Espíritu de Dios. 因此，今天不管是个人的灵修，或者是教会的建设，我们只有依靠神的灵才能够完成。 Así que hoy en día no importa si nos referimos a nuestra propia espiritualidad o a la construcción, la edificación de la iglesia, nosotros vamos a poder ser exitosos solamente si confiamos en Dios. 所以，当我们个人的灵修或者圣工推展上遇到瓶颈的时候， Así que cuando nosotros nos encontremos en el cuello de botella, tanto en nuestra vida personal como en los trabajos de la iglesia, 请问我们怎么办呢？ ¿qué es lo que debemos hacer? 只有一个方法，就是再一次回到神的面前来迫切祷告， Lo único que podemos hacer es volver nuevamente hacia Dios y orar delante de Dios 求神的灵充满在我们当中， para pedir a Dios que llene su espíritu entre nosotros, 加添我们的能力， para pedirle a Dios que aumente nuestro poder y nuestra fortaleza 带领我们的脚步，
y para pedirle que guíe nuestros pasos. 千万不要像当年的以色列百姓那样想去投靠埃及。 No debemos hacer lo mismo que hicieron los israelitas, de volver a confiar en Egipto. 对我们今天来说，就是不要想改变自己的信仰的立场去迎合世界。 Esto quiere decir que nosotros no debemos reconciliarnos con el mundo a causa de estas dificultades. 我们不需要为了拉拢很多的慕道者向世界靠拢。 Nosotros no necesitamos confiar y volver a este mundo para poder traer oyentes. 我们也不可以只想在世界当中寻找世界的方法来解决问题。 Y nosotros tampoco debemos tratar de resolver nuestros problemas con los métodos de este mundo. 这是非常危险的。 Porque si nosotros hacemos esto, estaríamos en peligro. 请看哥罗西书， Veamos Colosenses. 哥罗西书第2章， Colosenses capítulo 2. 哥罗西书第2章 Colosenses capítulo 2, 22节， versículo 22. 哥罗西书第2章22节， Colosenses capítulo 2, versículo 22. 22节， 22. 这都是照人所吩咐的，所教导的。说到这一切正用的时候，就都败坏了。我们必须要牢牢记住保罗所说的话： Nosotros debemos recordar lo que dijo Pablo. 倚靠埃及，这一切正用的时候就都败坏了。 Si nosotros confiamos en Egipto, entonces todas estas cosas se destruirán con el uso, 因为这是一条不归路啊！ porque es un camino sin retorno. 小弟回台湾去实习的时候， Cuando fui a hacer mi práctica en Taiwán, 有一个传道告诉我他建设教会的经验。 un pastor me contó su experiencia en construir y edificar la iglesia. 我一直都不敢忘记。 Y nunca me olvidé de lo que me dijo. 他说他有一次被差派到一个很软弱的教会， Él me contó que una vez fue enviado a una iglesia bastante débil. 是在一个山地的村庄。 Esta iglesia se encontraba entre las montañas, entre el pueblo aborigen. 这个村庄里面有大概20户我们教会的信徒。 Esta iglesia se encontraba en el medio de un pueblito y en el pueblito teníamos 25 familias que eran nuestros creyentes. 原来信徒大概有100多个， Al principio ellos tenían más de 100 creyentes, 但 más 是 de 教 100 会里， miembros, 但是教会里面问题很多， pero ellos tenían muchos problemas en la iglesia. 到最后只剩下10几个在聚会。 Y al final quedaron solamente un poquito más de 10 personas que venían a participar de las reuniones. 信徒每一家都不平安， Ninguna familia de nuestros creyentes tenía paz. 教会也很不平安。 Y la iglesia misma tampoco tenía paz. 这种教会很难牧养啊， Este tipo de iglesia es muy difícil de apacentar. 所以很多传道都很怕被差派到那个教会去啊， Así que muchos predicadores temían ser enviados a esa iglesia. 甚至有传道表示说，如果派我去，我就辞职。 Ahí incluso había algunos pastores que decían, si la asamblea me envía a esa iglesia, entonces yo renuncio. 不晓得怎么为什么啊？那一年那个台湾总会就派这位传道去了。 Entonces, no se sabe qué fue lo que pasó en ese año que yo estaba en Taiwán, le enviaron a este pastor a esa iglesia. 这位传道到了那个教会看了一下，真的心冷了一半啊。 Este pastor cuando llegó a esa iglesia y vio la situación de esa iglesia se quedó un poco preocupado. 一方面他为这个教会很担忧， Se quedó bastante preocupado 那另一方面他真的不知道怎么样来牧养， y no sabía cómo reavivar a esta iglesia. 他只有祷告靠神啊。 Así que lo único que hizo fue orar y confiar en Dios. 有一个晚上，他睡在教会的3楼， Una noche, cuando él estaba en su habitación en el segundo piso, 睡到半夜觉得很冷啊。 en el medianoche él sintió frío. 冷到他醒过来了。 Tuvo tanto frío que se despertó. 这种冷不是气候的冷， Ese tipo de frío no es un frío del clima, 是感觉那个邪灵的冷。 sino que es un frío diabólico. 他就起来，赶快坐在床边 Así que él se levantó y se sentó en las orillas de la cama 先祷告。
y oró a Dios. 祷告完了以后，他就到窗户去，他看看外到底怎么一回事哦。 Luego de orar, se acercó a la ventana para ver de dónde venía esa corriente de aire tan fría. 那刚好他那个窗户哦，可以看到整个村庄。 Y justo a través de esa ventana él tenía la vista de todo el pueblo. 结果他一看吓一跳， Y cuando se asomó por la ventana se asustó. 他看见什么呢？ ¿Qué fue lo que vio? 他看见一条很大的龙，一条龙啊！ Vio un dragón enorme. 哎，圣经说龙就是撒旦了。 En la Biblia dice que el dragón representa al Satanás. 这一条龙很长， Este dragón era muy largo 那很奇怪，这一条龙的身体呢，它是穿过所有信徒的家。 y su cuerpo traspasaba a todas las casas de los creyentes de nuestra familia, 那个龙尾是在最远的，离教会最远的那一户。 de nuestra iglesia, y la cola de este dragón terminaba en la familia que se encontraba más lejos. 哎，那龙头是在离教会最近的那一户，从那一户穿出来。 Y la cabeza del dragón terminó en la familia que estaba más cerca. 每一家都穿过。 Así que todo su cuerpo estaba traspasado por las casas de los creyentes de nuestra iglesia. 这个真的是魔鬼在工作。 En verdad estaba actuando el demonio. 那他看到那个龙头从那个最近的那一户穿出来，脸对着教会的人啊。 Y también vio que la cabeza del dragón se dirigía a la puerta de la iglesia. 好，这位传道就下楼梯去了。 Así que este pastor descendió las escaleras. 他想要开教会的门， Él tenía la idea de abrir las puertas de la iglesia. 结果没有想到，他到了教会门口，看到哇，这个门口怎么摆的那么多的鞋子哦，都是信徒穿的鞋子。其实是灵里面没有鞋子留在教会。 灵里面看到很多的鞋子，但是鞋子每一双都非常脏。 Y vio que en el hall estaban puestos muchos zapatos, zapatos de los creyentes de nuestra iglesia, y estos zapatos estaban muy sucios. 哎，教会有破口，魔鬼才会做工啊。 Como la iglesia tenía una brecha grande, entonces el demonio pudo aprovechar esta brecha y entrar a obrar. 那什么破口最大？ ¿Y qué tipo de brecha dejaron estos 不 creyentes? 是没有爱心哦， No es que ellos no tenían amor, 而是每一双鞋子都是脏的。 sino que la brecha consistía en la suciedad de sus zapatos. 那这个传道一看就知道原因在哪里。 Al ver esto en una visión, el pastor supo en qué consistía el problema. 然后他就很勇敢的打开教会的门， Así que juntó coraje y abrió las puertas de la iglesia 哦，他吓一跳， y se asustó. 哇，那个龙头很大， Vio una cabeza de dragón gigante 正对着他， que estaba enfrente de él. 舌头很长，伸到教会的门口。 Y la lengua del dragón estaba justo delante de la puerta de la iglesia. 那嘴巴一打开很大，可以把整个人吞进去的。 Y si abría la boca podía tragar a una persona entera. 这个时候，这个传道突然听到有声音跟他说 En este momento este pastor escuchó una voz que le dijo: 说你要祷告， tenés que orar, 要靠神的力量。 tenés que confiar en Dios. 这个传道马上奉主耶稣圣名祷告。 Así que este pastor oró inmediatamente en el nombre del Señor Jesucristo 然后接着奉主耶稣圣名赶撒旦。 y luego echó demonio en el nombre del Señor Jesucristo. 龙是可怕的， El dragón era temible, 但是神的力量是很大的， pero el poder de Dios era enorme. 所以他每一次奉耶稣的名赶撒旦，那个龙身就缩一点点， Así que cada vez que él 缩 echaba 小一点。 Así que cada vez que él echaba el demonio en el nombre del Señor Jesucristo, el cuerpo, el tamaño de este dragón se reducía cada vez más. 这样连续好几次，到最后不见了。 Y así fue repitiendo hasta que desapareció el cuerpo, el dragón completamente. 后来这个传道就把这样的意象，把这个见证讲给信徒听。 Luego el pastor le contó esta visión a todos los creyentes de la iglesia 然后要每一户加强祷告。
y quiso que todos los creyentes enfatizaran la oración. 教会也要加强祷告。 Y lo mismo hacían cuando estaban reunidos en la iglesia. 结果没有多久，软弱的信徒都回来了。 No pasó mucho tiempo para que los creyentes más débiles volvieran a pisar la iglesia 教会兴旺起来了。 y la iglesia volvió a reavivarse. 从原剩下10几个人，又恢复到100多个了， De un poco más de 10 personas volvieron a ser más de 100. 甚至还有很多慕道者。 Y también entre ellos había muchos oyentes. 这就是我们今天建设神国的方法， Esta es la manera en que nosotros debemos construir y edificar el reino de Dios. 不是投靠埃及的， La clave no está en confiar en Egipto, 而是依靠神的灵才能成事的。 sino confiar en el Espíritu de Dios. 最后我们来看耶利米书， Por último, veamos Jeremías. 请看耶利米书42章。 Jeremías capítulo 42. 耶利米书42章 Jeremías 42, 13节， versículo 13. 耶利米书42章13节， Jeremías 42, versículo 13. 42章13节。 42, 13. 倘若你们说我们不住在这地，以致不听从主你们神的话，14节， 14. 说我们不住这地，却要进入埃及地，在那里看不见征战，听不见脚声，也不致无食饥饿，我们必住在那里。15节， 15. 你们所剩下的犹大人啊，现在要听神的话。万军之主以色列的神如此说：你们若定义要进入埃及，在那里寄居。16节， 16. 你们所惧怕的刀剑，在埃及地必追上你们；你们所惧怕的饥荒，在埃及要紧紧地跟随你们，你们必死在那里。17节， 17. 凡定义要进入埃及，在那里寄居的，必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，无一个人存留，逃脱我所降与他们的灾祸。当犹大国灭亡以后啊， Luego de la destrucción del reino de Judá, 那个时候留在犹大地的以色列百姓非常恐慌。 los israelitas que aún estaban en la tierra de Judá tenían mucho miedo. 尤其是当巴比伦王所立的省长基大利被杀以后， Especialmente luego de que el gobernador que había establecido el rey de Babilonia fuese asesinado. 他们更加害怕， Ellos tuvieron mucho más temor. 于是又有很多人想要逃到埃及了， Entonces, entre ellos había muchas personas que querían volver a Egipto 认为那里比较安全。 porque consideraban que Egipto era mucho más seguro. 不过为了心安起见他们请耶利米先知先问神看看。 Pero para estar tranquilos, ellos le pidieron al profeta Jeremías que consultara primero a Dios 看看神的旨意如何了。 para ver cuál era la voluntad de Dios. 其实这不用问 Pero en realidad esto no era necesario 耶 consultar, 利米先知的回答跟以前是一样的。 porque la respuesta del profeta Jeremías fue igual que la de siempre. 下埃及的必定灭亡。 Las personas que desciendan a Egipto serán destruidas. 这种回答使当时的以色列百姓很失望， Y este tipo de respuesta desilusionó completamente a los israelitas, 因为他们真的没有信心胜过现实的环境，没有。 porque ellos no tenían fe de poder salir victoriosos de esa circunstancia. 于是他们不但不听 Así que ellos no solamente no le hicieron caso a Jeremías, 反而指责耶利米先知说谎。 sino que lo trataron de mentiroso. 甚至于顺便强拉耶利米先知一同下埃及，以为先知下去就没事了。 Y además obligaron a Jeremías a descender a Egipto junto a ellos, pensando de que estando el profeta ellos iban a estar mucho más tranquilos. 结果没有用的， Pero esto no surtió efecto, 没有多久，埃及真的被巴比伦所灭了。 porque luego de un tiempo Egipto fue destruido por el reino de Babilonia. 这些人也跟着灭亡了。 Y estas personas se destruyeron junto a Egipto. 他们在历史上留下了一个不好的见解。 Y estas personas dejaron un mal ejemplo y una amonestación grave en la historia. 由此可见，神真的是轻慢不得的。
Desde este hecho nosotros podemos ver que a Dios no se le puede no respetar. 神的话绝对不会落空啊！ Y además también podemos saber que la palabra de Dios siempre se cumple. 我们必须凭着信心去领受顺服啊！ Nosotros debemos obedecer a Dios con fe. 今天我们活在罪恶深重的末世里面， Nosotros hoy que nos encontramos en un mundo pecaminoso y en los fines de los tiempos, 我们也会遇到许多的困难， seguramente nos vamos a topar con muchas dificultades. 尤其是在末世，很多神击打埃及的灾难会临到。 Especialmente en estos fines de los tiempos que también nos llegarán muchos castigos y muchas pestilencias que fueron los que le llegaron 我们 a 讲过 Egipto. 其中有一个就是经济不景气。 Una de estas adversidades es la crisis económica. 当我们遇到这样的困难的时候，我们内心也许会相当矛盾。 Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de dificultades, seguramente tendremos cierto tipo de contradicción. 我们面对这种恶劣的环境，我怎么抉择呢？ ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? ¿Cuál es el camino que debemos elegir frente a esta crisis? 我们要记住， Debemos recordar 在这个时候只有倚靠真神， que en estos momentos solamente nos queda confiar en Dios. 千万不要想要投靠世界。 Nunca pensemos en confiar en el mundo. 不管我们到哪里，凡是投靠世界的，到最后都要灭亡的。 No importa a qué lugar lleguemos, las personas que confían en este mundo serán destruidas. 那反过来说，不管我们在哪里，只要我们倚靠真神，都可以度过的。 Sin embargo, no importa en qué lugar estemos, las personas que confían en Dios podrán salir exitosos, victoriosos. 求神帮助我们， Así que le pedimos a Dios que nos ayude 让我们面对明年的不太理想的环境，能够做一个最聪明的抉择。 para que Dios nos guíe y nos haga hacer la elección correcta el año que viene cuando estemos frente a los resultados de esta 从 crisis. 现在开始好好祷告， Así que a partir de este momento nosotros debemos orar con esmero 请大家一定要记住， y espero que todos recuerden esto, 信主的人一生一世都要依靠真神， que las personas que creemos en Dios debemos confiar en Dios de por vida 切勿投靠埃及。 y nunca debemos confiar en el mundo. 唱诗。 Cantemos un himno.